¿Cuántos estamos aprendiendo a orar? Tenemos que aprender a orar, ¿no? Estamos viendo oraciones del apóstol Pablo, ¿no? Orando según la palabra. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? ¿Amén? ¿Y de quién aprendió el apóstol Pablo? ¿De quién? ¿Se acuerda usted que hay un texto en la Biblia que dice, Pablo, yo subí al cielo, dice, donde me fueron mostradas cosas? ¿Recuerda? Eso está en la Biblia. Cosas inefables, ¿no? Cosas difíciles de explicar. El apóstol Pablo aprendió bien de Jesús. Amén. Y él fue transformado por el poder de Dios. Cuando la vida del apóstol Pablo iba en un sentido, se encontró con Jesús y cambió totalmente de rumbo, ¿verdad? Él era un perseguidor de cristianos y se convirtió en un cristiano. Es interesante eso, ¿no? Imaginemos qué tan grande es el poder de Dios para transformar vidas. Ahora, si Dios pudo transformar la vida de Pablo, nos puede transformar a nosotros, amén. Así que puede mirar a la persona que está sola y puede decir, aún Dios puede transformar tu vida, ¿no? ¿Verdad? Dios puede transformar nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creemos en el poder de Dios? No se trata de decir no puedo. El apóstol Pablo era un testigo de asesino de cristianos. Eso dice la Biblia. Pero su vida dio un giro porque se encontró con Cristo. Y todos aquellos que nos hemos encontrado con el Señor no volvemos a ser igual jamás. Amén. Y muchos estamos en el proceso. Amén. Así que vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a avanzar y vamos a ir a un principio. El principio dice: la gratitud es una forma de orar que reconoce que todo es obra y dirección de Dios. Hermanos, si algo debe haber en nuestra oración es gratitud. Y gratitud es una forma de orar. ¿Cuánto damos gracias a Dios cada mañana? ¿Verdad? Gracias a Dios por la vida. Ahora que oramos todos los días, 6 de la mañana, siempre agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra oración. La gratitud es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Amén. La gratitud es una forma de orar. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la vida, por la familia, por los hijos, por habernos provisto un lugar donde congregarnos? Porque Dios provee personas que puedan compartirnos la verdad. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? ¿Cuánto damos gracias a Dios por el aire que respiramos? ¿Desayunó, almorzó, cenó hoy? No, aún no cena, ¿no? Después la cena. Pero al menos desayunó y almorzó, ¿no? ¿Oró? Sí, ¿no? Con mucha fe. Creo que sí. Porque tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Y la Biblia nos enseña por qué cosas debemos orar. Cuando uno conoce al Señor dice: pastor, oro un minuto y ya no tengo que orar. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? En la iglesia, en Pachacute, hay una hermana que dice: pastor, mi esposo no quiere orar. Yo le digo: vamos a orar. Le digo: ora 2 palabras y ya no quiere orar más. Se quedó sin palabras, dice. Pero hermanos, sobran las razones para orar. Y si usted tiene años de creyente y se está quedando sin motivos para orar, yo le voy a recomendar algo. Váyase a la puerta de un hospital y va a salir por lo menos con 10 motivos de oración de ese hospital. De verdad. Porque usted va a ver el sufrimiento de la gente. Usted va a ver la desesperación de la gente. Y también va a haber gente que está partiendo sin Cristo en el corazón. ¿Cómo un creyente no va a tener motivos para orar? Tenemos motivos de sobra para orar. Amén. Así que tenemos que aprender. Amén. Recuerden, gratitud, algo importante en nuestra vida. El cristiano tiene que ser agradecido con Dios. Amén. Tenemos que ser agradecidos. Pastor, nada bueno me ha pasado. Sí, hay cosas buenas. No todo es malo en la vida. Hay cosas buenas. Pero avancemos.
Hoy vamos a ver lo que es orar por otros. La oración por otros no debe ser algo circunstancial, sino un estilo cotidiano de orar. Amén. Pablo, si bien es cierto, empezó a escuchar de aquellos hermanos que se congregaban en Colosas. Empezó a escuchar de que eran hermanos de buena fe, de buen corazón. Empezó a escuchar eso. Y miren, el versículo 9 dice: desde el momento en que supimos todo eso. ¿Qué es todo eso? Todo lo bueno que hacían en la iglesia de Colosa, que habían creyentes de buen corazón. Dice: desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Entonces, la razón del ser del creyente y uno de los principales motivos de orar es orar por otros. Amén. Cuando yo estoy en la iglesia, cuando me encuentro con muchos de ustedes, yo siempre les pregunto cómo están, ¿verdad? En la iglesia en Pachacute, la iglesia que yo pastoreo y que Dios me permite pastorear, siempre le pregunto a los hermanos cómo están. Y hay hermanos que salen con toda una serie de cosas que están pasando. ¿Y por qué lo pregunto? Porque necesito saber para orar. Amén. Porque los pastores no somos adivinos, hermanos. Amén. No vaya a ser como ese hermano que se fue al hospital, estuvo en emergencia, estuvo hospitalizado y después que salió recién le llamó al pastor para decir: pastor, le cuento pues que estuve hospitalizado. Sucede, hermanos. Y hay mucha gente que tiene el mal concepto de: ay, no, es que no lo quiero cargar al pastor. No nos carga, hermanos. Porque nosotros ese motivo que recibimos lo ponemos delante de Dios y no es carga. Amén. Entonces hay que aprender a compartir. Permitamos que otros puedan orar por nosotros. Y también nosotros tenemos que aprender a orar por otros. Esa es la razón de ser de la iglesia. Orar por otros, ¿verdad? Y ahí el apóstol dice: no hemos dejado de orar. No hemos dejado de orar por ustedes. Constantemente oramos por ustedes. Amén. En la iglesia de Pachacute siempre oramos por ustedes, hermanos. Y yo sé que ustedes oran por nosotros. Amén. Porque para eso estamos. Tal vez muchos no han ido a Pachacute, ¿no? No han ido, no han tenido el privilegio, hermana. Pero yo sé que oran por nosotros. Mire, el apóstol Pablo había oído de los hermanos de Colosas, pero eso puso en él una carga. Amén. Cuando usted oiga de otros creyentes que la están pasando mal, tiene que haber en nosotros esa carga de orar. No los conocemos, ¿verdad? Yo siempre digo, hermanos, aunque no lo crea, yo tengo hermanos en Cristo chinos, que si un día me hablan no voy a entender nada, pero son mis hermanos en Cristo. ¿Verdad? ¿O no? Hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Yo sí a veces me tomo un tiempo para orar por la iglesia en el mundo. Que Dios esté fortaleciendo la vida de la iglesia en el mundo, hermanos. Porque uno no sabe qué están pasando en otros lugares. Pero hay que orar por la iglesia. Entonces Pablo obtuvo una carga, ¿no? Constantemente oramos por ustedes, no dejamos de orar, siempre están incluidos en nuestras oraciones, hermano. Eso es la vida de la iglesia, orar por los demás. ¿De quién aprendió Pablo? De Jesús, ¿verdad? Por eso hoy podemos aprender de la vida de Pablo. Amén. Y esto no es porque, ay, ¿verdad? De cuando en cuando, no, siempre, constantemente debemos estar orando. Los cristianos oramos, ¿no? ¿Y por qué oramos? Porque confiamos en Dios. Amén. Él puede hacer todo lo que es imposible para nosotros. Amén.
Yo siempre digo, hermano, tu situación es difícil, Dios puede obrar. Está pasando problemas, tienes algo muy complejo, es la oportunidad perfecta para que Dios obre. Amén. Esas convicciones debemos desarrollar. Amén. No, ay, pastor, ¿y ahora quién irá a ser presidente? No sé, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Hasta aquí Dios no nos ha desamparado, ¿o no? No nos ha desamparado, ¿verdad? Seguimos aquí, porque hay mucho que hacer para el reino de Dios. Amén. Seguimos aquí, porque a Dios así le place. Avancemos. Tenemos que aprender a orar de modo específico. Miren, la oración de Pablo era que los hermanos de Colosas conozcan la voluntad de Dios. Que conozcan la voluntad de Dios. Y lo dice, siguiendo la lectura de Colosenses 1:9, del versículo 9, dice: y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer la voluntad de Dios. Estoy leyendo traducción lenguaje actual, por si acaso no vaya a estar igual en su Biblia. ¿Ya? Dice, y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer la voluntad, su voluntad. Entonces ya tenemos un motivo más por qué orar, ¿no? ¿Por qué tenemos que orar? Señor, muéstrale tu voluntad a mi hermano. Muéstrale tu voluntad a esta familia. Muéstrale tu voluntad a aquel creyente para que no se equivoque en sus decisiones, ¿verdad? Que conozca la voluntad de Dios de modo que esté impregnada en cada acto de vida cotidiano. Cuando un creyente conoce la voluntad de Dios, naturalmente va a hacer lo que le corresponde, ¿o no? ¿Verdad? Pero si no conoce, miren, una bonita forma de orar, ¿no? Señor, muestra tu voluntad. Abre los ojos. ¿Cómo cantamos? Abre mis ojos, ¿no? Hoy día, ¿no? Sí, cantamos eso, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, que Dios abra los ojos espirituales, hermanos. Amén. Para que podamos ver la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y es lo mejor conocer la voluntad de Dios. Amén. Es lo mejor para nosotros. Y por eso tenemos que orar. Debemos orar para que nuestros hermanos conozcan cada vez más a Dios, cada vez más sus planes, su voluntad. ¿Y qué es lo que Él requiere de nosotros cada día? Ahora, en ese sentido, todos los creyentes, sin excepción, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hagamos algo. Yo voy a orar para que ustedes conozcan la voluntad de Dios y ustedes tienen que orar por mí y por la iglesia de Pachacute para que nosotros también conozcamos la voluntad de Dios. Amén. Es bueno eso. Pastor, pero ¿y cómo? Venga a sus reuniones, venga los miércoles, venga los sábados, entre a la oración todos los días. Amén. Porque la voluntad de Dios está expresa aquí. Amén. ¿Y qué hacemos aquí? Compartir la palabra. Amén. ¿Sabe cómo nos llamamos, no? ¿Cómo nos llamamos como iglesia? ¿Iglesia qué? Bíblica. Ese es interesante. A mí me encanta decir esa parte cuando nos presentamos como iglesia. Somos iglesia bíblica en Manuel. Me encanta esa frase. ¿Ok? Es interesante, ¿sí o no? Porque tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Ok, ya tenemos un motivo por qué más orar, ¿no? Que conozca mi hermano, mi hermana, el creyente, aquella persona que vi el domingo, que no lo veo hasta el otro domingo a veces. Señor, que conozca tu voluntad. Amén. Que conozca tu voluntad para que en su diario vivir haga tu voluntad. Amén. Qué bonito motivo de oración ahora tenemos, ¿no? Yo creo que después de todo este curso de las oraciones de Pablo vamos a tener más motivos por qué orar. Amén. Que el mundo conozca la voluntad de Dios.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos le conozcan, ¿o no? Esa es la voluntad de Dios. Pero avancemos. Nos podríamos quedar hablando mucho en ese punto, pero tenemos que avanzar. Luego dice, y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia o comprensión que da el Espíritu Santo. Que nuestro Dios dé sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Capacidad de tomar decisiones sabias. Otro motivo por qué orar. Amén. Miren, ¿cuántos nos quejamos de que a veces la gente no hace lo que debe hacer? ¿Le pasa? ¿Con los hijos tal vez? Ya pastor, ya estamos ahí, ¿no? Da ganas de ahorcarlos, ¿no? Aunque a otros pastores les gusta crucificarlos, ¿no? Pero nosotros nomás ahorcarlos, suavecito nomás. Pero que conozcan, que tengan, que Dios les dé sabiduría. Sabiduría, capacidad para tomar decisiones sabias. Estaba hablando con una persona y me dice, pastor, no sé qué hacer. La gente quiere que le digamos qué hacer. Y le digo, soy pastor, no puedo decirte qué tienes que hacer, porque la decisión tienes que tomarla tú, ¿o no? Estaba hablando con una persona, no puedo, porque como pastores tenemos que estar en el medio, ¿sí o no, pastor? Cuando viene un matrimonio a hablar conmigo, le digo, no estoy ni de parte tuya ni de tu esposo, estoy en el centro. Estoy tratando de estar en el centro. Porque si yo me inclino, ya no soy un buen consejero. Me voy a parcializar, ¿o no? No puedo inclinarme. Pero debemos estar del lado de la sabiduría, del lado de la palabra. Ahí sí. Ese es un lugar seguro. Amén. Entonces, que nuestro Dios nos dé sabiduría, capacidad de tomar buenas decisiones y comprensión espiritual, capacidad para entender propósito personal. El propósito personal para en ese sentido tomar las mejores decisiones de vida para nosotros y para nuestra descendencia. Yo siempre digo, hermanos, para un muchacho soltero tomar una decisión afectará su vida y tal vez la de sus padres. Pero para un hombre casado tomar una decisión no solamente afecta al hombre, sino a la esposa y también a los hijos, ¿o no? Por eso la importancia de entender, de tener sabiduría y comprender las verdades espirituales para tomar no solamente buenas decisiones, sino las mejores decisiones. Amén. Otro motivo por qué orar. Miren. Es muy interesante la palabra. Y no estamos leyendo, estamos en un versículo de Colosenses 1, versículo 9. Y ya tenemos por lo menos 3 motivos por qué orar. Amén. Yo creo que aquí usted va a orar al menos unos 10 minutos más. Si es que no tenía motivo de orar, ahora tiene más. Si es que usted se quedaba sin palabras para orar, ahora sabe por qué orar. Al menos un poco más, ¿no? Entonces, que tengan sabiduría, esa comprensión que solamente da el Espíritu Santo. Todos en general queremos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero no vamos a poder tomar sabias decisiones porque a muchos le falta sabiduría. Las personas no pueden tomar buenas decisiones porque no tienen sabiduría. Amén. Ahora, la Biblia dice algo muy interesante. Si a alguien le falta sabiduría, si alguien está falto de sabiduría, ¿a quién? ¿Al horóscopo? Pídala a Dios. Amén. ¿Qué la da? Sí la da, ¿verdad? Pero la da en abundancia. Amén. ¿Alguien está falto de sabiduría?
Justo estaba hablando con una persona y decía, pastor, no sé qué hacer, ¿qué hago? Ora a Dios. Primero arrepiéntete, le digo. Claro, porque dejamos que las circunstancias del mundo y a nuestro alrededor nos asfixien, nos ahoguen, ¿verdad? Permitimos eso a veces, que los problemas nos atrapen. Perdóname, Dios, porque no he confiado en ti, pero necesito escuchar tu voz. Amén. Interesante. El que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Él la da en abundancia. Es necesario también comprender el propósito personal de vida, hermanos. Amén. Una cosa, ¿por qué más orar por las personas? Señor, que entienda su propósito aquí en la tierra. No somos islas. Una decisión nuestra puede afectar a muchos. Amén. Uy, ni qué decir, ya estaba hablando de una persona que es soltero y que de repente la decisión afecta a los padres. Estaba hablando de un esposo que la decisión afecta a la esposa y a los hijos. Ya imagínese de un pastor. Una decisión de un pastor puede afectar no solamente a su esposa, a su familia, sino también a toda una iglesia, hermanos. Miren la tamaña responsabilidad de los pastores, de nosotros los pastores. Y la gente quiere ser pastor. Yo quiero ser pastor. Sea pues. Sea. No es fácil. Justo cada vez que le comento algún tema al pastor me dice, bienvenido al club, me dice. Y es así, hermanos. Lidiamos día a día. Sí, la iglesia, gracias a Dios, la iglesia de Pachacuti está bonita, está avanzando, gracias a sus oraciones, hermanos. Está viniendo más gente, pero también están viniendo más problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no que cuando la iglesia crece también aumentan los problemas? ¿Sí o no? Necesitamos de sus oraciones, hermanos. Amén. Oremos, oremos. No nos cansemos de orar. El Señor Jesús dijo orar no sin cesar, sino sin cesar. Orar constantemente. Como leíamos al inicio del versículo 9 de Colosenses 1, ¿no? Constantemente oramos por ustedes. ¿Y de dónde aprendió eso Pablo? De Jesús. Amén. Del Señor. Avancemos. Orar de modo específico, que nuestro estilo de vida sea de tal modo que honre y agrade a Dios, dando toda clase de fruto. Versículo 10 de Colosenses 1 dice, para que andéis como es digno del Señor. Hay una forma en que debemos caminar. Nosotros no podemos caminar como nos da la gana. Amén. Yo ya no puedo caminar como yo quiero. Amén. Ya no me puedo permitir pensar lo que a mí me da la gana. Ahí ya no bajaron los amenes. Porque va subiendo la valla. Que nuestro estilo de vida muestre que somos hijos de Dios. Amén. Que en lo que hagamos, que todo lo que hagamos honre a Dios. Amén. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor. Amén. Debemos orar para que la vida de nuestros hermanos y nuestra vida sea un reflejo de Jesús aquí en la tierra. Más motivo de oración, hermanos. Oremos, Señor, que este creyente, nuestros hermanos que te están conociendo, los creyentes nuevos, sean un reflejo de Jesús sobre la tierra. Así oramos. Orar para que cada creyente no haga solamente lo que le conviene o lo que le gusta, sino haga de manera total la voluntad de Dios. Amén. Hay una escena en la Biblia
en el Nuevo Testamento, donde Jesús va a orar al Padre, le dice: Señor, si es posible que pase esta copa, ¿no? Jesús sabía que se iba a enfrentar a la muerte, ¿sí o no? Si es posible, Señor, que no vaya, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hoy creo que Dios nos está hablando hoy. ¿Oró para que Dios le hable hoy? Sí, al inicio, ¿no? Oramos. Creo que Dios nos está hablando, ¿no? Hay cosas que no nos van a gustar, que Dios nos demanda, y que de repente no tenemos buena iniciativa para hacerlo, pero por ser, la verdad, amar a mi enemigo. ¿Estás seguro, Señor? Sí, amar a mi enemigo. No me gusta, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Perdonar? Pero si él fue el que me dañó a mí, ¿por qué tengo que perdonar? Haz tu voluntad, Señor, y no la mía. Amén. Hay demandas, ¿ah? Hay demandas para nosotros los creyentes. ¿Quién dijo que ser creyente es fácil, que ser cristiano es fácil? Orar. Avancemos, porque nos va a ganar la hora. Oremos de modo específico, que Dios nos fortalezca para sobrellevar toda situación adversa o aflicción que se presente. Colosenses 1:11 dice: porque por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia toda aflicción, así con gran alegría. Otro motivo de oración: Señor, fortalece a tu hijo, fortalece a tu iglesia, fortalece a esta familia, fortalece a los nuevos creyentes. Tenemos que orar para que Dios esté fortaleciendo la vida, nuestras vidas. Amén. Otro motivo por qué orar: por fortaleza. Amén. ¿Se acuerdan que un día Jesús llamó a Pedro? Pedro, ven, te tengo una nueva, Pedro. Yo me imagino a Pedro, me dijo: ahora el Señor me va a dar un nuevo puesto. Él dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. No es buena noticia eso, ¿no? Pero tranquilo, yo he orado para que tu fe no falle. ¿Por qué oró Jesús? Para que Dios fortalezca a Pedro. Amén. Y ahí vemos de quién aprendió Pablo a orar: del Señor Jesús. Amén. Yo he orado. Hermanos, la vida del creyente no es fácil, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen problemas? No se acaba uno y empieza otro, ¿verdad? Y a veces vienen en mancha los problemas. Pero tenemos que orar para que Dios fortalezca. Y es más, el Señor Jesús nos dio buenas noticias a sus discípulos. Le dijo: en el mundo tendréis. ¿Quién dijo que íbamos a la iglesia y todos los problemas se iban a acabar? Eso no enseña la Biblia. Una vez una persona me dice: pastor, me voy. ¿Por qué se va, hermana, de la iglesia? Porque Dios no me ha cumplido lo que le he pedido. Le he pedido que mi esposo vuelva a casa y hasta ahora no vuelve, y ante más perdido anda. ¿Y quién dijo que se iban a acabar tus problemas si te hacías creyente? Nadie. Eso la Biblia no enseña. Podremos tener dificultad, aflicción, pero el Señor nos fortalece. Amén. Por eso tenemos que orar. Fortaleza. Cuando yo tengo sueños medio raros, porque a veces tenemos sueños raros, ¿no? ¿Cuántos han soñado alguna vez que se murió alguien? Mejor no le digo, hermano. No me pregunte si fue usted. Pero si yo sueño que fue alguien conocido, no digo que es él, ¿eh? Ni siquiera la llamo a la persona y digo: oye, soñé que te moriste. No. ¿Saben qué hago?
Señor, yo sé que probablemente no es esa persona, pero tal vez tú me estás alertando a que yo ore por alguien que está pasando un tiempo así. Y me pongo a orar por toda la iglesia, por ustedes, por la IBE Pachacute, por todos los creyentes. No hay que andar escandalizándome, el Señor nos fortalece. Amén. Dios es tan bueno, hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos están orando por mi hija Lecita? Este viernes tiene su examen, pues, panangiografía se llama, que el día de mañana va a entrar en hospitalización, porque ese examen demanda un día previo a hospitalización. El doctor me dijo que el viernes le hacen el examen y se puede retirar a casa. Y luego viene la cita con el doctor a ver qué sigue. Y nosotros estamos confiando en el Señor. Dios está obrando su perfecta voluntad. Pero yo sé que ustedes están orando, hermanos, porque mi hija tiene una gracia de Dios bien grande. Les cuento algo chiquito así nomás. El día de ayer me fui al hospital porque hay exámenes previos a la panangiografía que le van a hacer. Entonces, mi esposa me dice antes de salir al hospital, porque tuve que llevarle yo no tengo líos, hermano. Cuando yo tengo que irme con mi hija, me voy al hospital y no tengo líos. Mi esposa, a veces la responsabilidad del trabajo no le permiten. Entonces me voy y me dice mi esposa, sácale copia a las órdenes y al DNI de la bebé, porque a veces piden. Y es verdad que a veces piden. Y bien obediente saqué copias. Y me fui al hospital y llegando al hospital tenía el examen de queratinina, que es de sangre, y el de hisopado, que es para saber del COVID. Tenía la orden de queratinina, pero cuando veo el folder no tenía la orden del hisopado. Pero tenía muchas copias. Y le hicieron el examen de sangre. Yo dije, no me van a atender. ¿A quién atienden con una copia, hermanos? A nadie. A veces hasta te gritan. ¿Qué cosa, señor, va a venir usted acá con una copia? Traiga su original. ¿O no? Yo dije, no pierdo nada con preguntar. Le dije al vigilante, me dice, pregunte en la ventanilla. Pregunté en la ventanilla. El joven que me atendió le preguntó a su compañera. Se dijeron, sí, pase. Con una copia. Cuando le entrego la copia, la orden es de noviembre del año pasado. Me dice, señor, es muy antigua su orden. No, he intentado sacar otra, no me quieren dar, porque así intenté sacar otra. Ya, señor, le voy a tomar el examen, me dice. Y le han tomado el examen a mi hija con una copia. Y eso quiere decir que la iglesia está orando. Porque esas cosas hace Dios. Y no queda ahí, hermanos. Yo veía que la señora me dice, espérese un momento, señor, me dice. No me dejaba ir. Yo decía a mi hija Jaciel, porque fui con Jaciel y Alesa, cuando no puede, mi esposa y Jacielita tiene tiempo, me acompaña. Yo decía a Jaciel, no nos suelta, la señora, ya me quiero ir. Al rato sale y me dice, señor, aquí está la orden, aquí está el número del examen. Si no lo encuentran, aquí está el número. Pero de todas maneras le he impreso los resultados en físico por si acaso no lo encuentre. Y me dio los resultados en físico. ¿A quién le dan eso en el seguro? A nadie. Y eso porque la iglesia está orando. Y eso es lo bueno de orar los unos por los otros. Hermanos, nosotros podemos ver la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo no orar? Amén. Y finalmente, ¿qué podemos decir? Que podamos disfrutar de las cosas buenas que Dios nos da con el sentido de gratitud. No todo es malo. Amén. Disfrutemos de las buenas cosas que nos da el Señor cada día. Amén. Cada día Dios tiene cosas buenas para nosotros. ¿Cuántos hemos leído ese texto que dice, cada mañana son nuevas sus misericordias? ¿Qué son las misericordias de Dios? Favor, ¿verdad? Misericordia de Dios. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus. No debemos olvidar ninguno de los beneficios del Señor.
Si empezamos a buscar en la Biblia motivos para orar, nos van a sobrar, hermanos. No olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Orar, hermanos. Orar. Ore. No se canse de orar. A mí me pasan unas cosas. Siempre hay gente que nos pide oración y hay gente que ni conocemos. A mí me pasa como pastor. En la pandemia más. Y me escribían, pastor, ore por mí, pastor, ore por mi hijo, pastor, ore. Y yo de verdad oraba. Y entendí una vez, porque el hermano Cristian lo contaba en son de chiste, ¿no? Que cuando se encontraba con un hermano decía, hermano Cristian, así, ¿no? Que le hacían escándalo. Un día me encontré con una hermana. Pastor, así me saluda. Qué gusto conocerlo en vivo, me decía. Siempre me había visto por internet, por el Facebook, por las transmisiones. Hermanos, pero es gracia de Dios. Ahora, uno no hace las cosas esperando algo a cambio, ¿eh? Jamás. Pero uno puede ver el favor de Dios. Por eso la importancia, hermanos, no nos cansemos de orar. Constantemente oremos. Todos los días de nuestra vida oremos. Amén. Tal vez la estás pasando bien. Ora. ¿La estás pasando mal? Ora. Entonces, en todo tiempo tenemos que orar. Amén. Hemos entendido hoy, ¿no? Para que las personas conozcan la voluntad de Dios. Para que las personas tengan sabiduría que viene de Dios. Para que comprendan los planes de Dios. Amén. Para que no olviden los beneficios del Señor. Amén. Todas esas cosas hace el Señor. Pero Él espera que nosotros oremos. Aprendamos a orar. Amén.